Soy Javier Jaurrieta, vicario parroquial de la iglesia donde nos encontramos, que es la iglesia de San Francisco, que pertenece a la parroquia de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina, donde fue párroco don Saturnino Ortega, que el próximo día 28 de octubre será declarado beato de la Iglesia Católica por su martirio acaecido en 1936. Nos hallamos aquí en una exposición que hemos preparado desde la parroquia para recordar y hacer cercana la figura de don Saturnino a todos los talaveranos. Don Saturnino, en primer lugar, vemos aquí una serie de libros que conservan las monjas carmelitas descalzas de esta ciudad de Talavera, porque su amor era muy predilecto para estas monjas que ejercía de capellán, de confesor, de director espiritual. Tienen muchos recuerdos de los que se hallan aquí en esta exposición. Entonces tenemos aquí presentes una serie de libros de poesías que él escribía constantemente, recordando muchas veces su pueblo natal, Brihuega, y sobre las situaciones políticas que se estaban atravesando, pues por la pena que reducía su patria, cómo se olvidaba de Dios, y aquí que los que se alejan de ti se pierden, dice el Salmo, y él reflejaba en sus escritos estas circunstancias. También vemos unos cubiertos que usaba don Saturnino, que veneran como preciosas reliquias las monjas carmelitas de Talavera. Vemos también un Cristo, donde don Saturnino aprendió a configurarse con el amor que se entrega hasta la vida. Don Saturnino fue mártir de la Iglesia Católica y ese martirio lo aprendemos constantemente de la contemplación de Cristo crucificado. Él en sus trabajos, en su apostolado, manifestaba siempre el amor de Cristo crucificado, su corazón traspasado. Vemos, por tanto, que don Saturnino era un hombre culto, era un hombre preocupado por las cuestiones sociales. Toda la fama que tiene en Talavera, y lo pueden recordar los que vivieron con él, era que se preocupa mucho de los niños, mucho de los pobres y los necesitados. Hemos encontrado varios testimonios que contaba que nadie se acercaba a él y se alejaba sin la ayuda correspondiente que él desde su pobreza y su necesidad podía ofrecerles. Seguimos viendo la exposición que hemos preparado acerca de don Saturnino. En primer lugar nos encontramos con una casulla que es pintada sobre seda, que usó don Saturnino, el beato don Saturnino Ortega, próximo beato don Saturnino. En ella contemplamos el corazón de Jesús. Todos los testigos nos han dicho que don Saturnino Ortega tenía dos amores, que era Cristo en la Eucaristía y la Virgen María, en especial Nuestra Señora de la Peña, patrona de su pueblo natal de Brihuega. En el corazón de Jesús, don Saturnino encontraba lo mejor de sus amores. En él la Iglesia ha bebido siempre del agua que brota de ese corazón, y de ahí, sin duda, aprendió don Saturnino cómo es la entrega hasta la última gota de sangre. Hemos querido poner esta casulla de todas las que usó don Saturnino por su especial significación, configurados con el corazón de Cristo, con el corazón del buen pastor que da la vida por sus ovejas. También vemos dos cuadros en la parte alta que pintó don Saturnino. Como vemos, tenía alma de artista. Son copias más o menos perfectas, pero sobre todo el que más lejos tienen ustedes, que se ve una copia del Ángelus de Millet, vemos cómo en el fondo se adivina la colegial y la iglesia de San Prudencio, que eran las iglesias donde tenían sus amores sacerdotales. Don Saturnino, preocupado con la preocupación social correspondiente a un buen sacerdote por los más necesitados, fundó con los patronos laicos la Fundación Joaquina Santander, que luego fue seminario menor del que llegó a ser rector, del que salieron muchas vocaciones. Todavía algunos de los curas formados por don Saturnino están vivos y trabajando, que luego ha sido colegio para niños. Y era también patrono de la Fundación de San Prudencio, que todavía sigue trabajando por favorecer y ayudar a los más necesitados, como pueden ser los niños huérfanos de padre y madre. Y don Saturnino quiso reflejar en el cuadro que dedicó a su hermana Anita, su única hermana, doña Ana, este cuadro con las dos iglesias de sus amores. Vemos también una foto de una peregrinación diocesana a Lourdes con los enfermos para ayudarles, para atenderles espiritualmente. En el cuadro él es
el número 12 de la fila de abajo, empezando a contar por la derecha. En él se ve a un don Saturnino mayor, un don Saturnino pues ya en la madurez de su sacerdocio. No olvidemos que cuando lo martirizaron, don Saturnino contaba con 70 años. También tenemos el recordatorio que la adoración nocturna española hizo a su capellán después, cuando volvió a retomar el culto, las vigilias de la adoración nocturna, puesto que él en innumerables ocasiones había presidido estas largas noches de vela ante el Santísimo Sacramento, pidiendo que venga a nosotros el reino de Cristo. Y vemos también una imagen de la Virgen de Lourdes. Esta imagen, cedida por un particular a esta exposición, es una imagen que estaba en el jardín de su casa, donde él reunía a seminaristas, por ejemplo, entre ellos un sacerdote todavía vivo y que está aquí en Talavera, don Adolfo Arganda. Les invitaba a merendar, a tener tertulias. Siempre cabe el manto de Nuestra Señora, la Virgen María. Esta imagen es la misma que estaba en el patio de la casa de la Vicaría de Talavera antes de las reformas que se hicieron últimamente. Seguimos viendo esta serie de recuerdos personales de don Saturnino, y en esta vitrina tenemos pues lo más entrañable para nosotros sacerdotes y para todos los feligreses de nuestra diócesis, para la Iglesia de España. En primer lugar, pues podemos contemplar un amito de sus celebraciones eucarísticas, la estola, el dulce yugo de Cristo, que él acogió con esta vocación que el Señor le dio al sacerdocio. Un gran amor que dicen los testigos que conocieron a don Saturnino de su vida era el amor por los sacerdotes. Y esto se reflejó de manera especial en la fundación del seminario de la Fundación Joaquina Santander. Este amor al sacerdocio se reflejaba, como dicen los testigos, en una profunda piedad eucarística, en una devoción muy viva a la Santa Misa, cumpliendo como Dios manda y como la Iglesia manda las normas litúrgicas. En medio tenemos el cáliz que usó don Saturnino. Está fechado en el año 1935, un año antes de su martirio. En este cáliz, donde él tantas veces contempló y consagró la sangre de Cristo, él sin duda pidió la gracia del martirio y se la concedió. La sangre de los mártires unida a la sangre de Cristo por la redención del mundo. Nos tenemos que encomendar constantemente a la sangre de Cristo y a la sangre de los que con Cristo murieron. En el cáliz, en la empuñadura, tenemos el ave pelícano, ese ave que según la tradición se abría el corazón para dar de comer de su propia sangre a sus hijuelos más pequeños cuando podían morir de hambre. Eso es lo que Jesucristo ha hecho con nosotros, abriéndose el corazón y dándonos a beber de las aguas que brotan de ese corazón, para que todo el que se acerque a él pueda contemplar con gozo la salvación. Vemos también un relicario con la bala que envió a don Saturnino al cielo. Esa bala la hemos puesto de manera señalada en este relicario, pidiendo constantemente todo el que la venere poder llegar al cielo por vía de este amor entregado hasta la muerte. También tenemos la cruz que adornaba el féretro en el momento de la exhumación y la hemos traído para recordarnos que el hombre es polvo y al polvo ha de volver. Y encontramos también que nos produjo una emoción muy entrañable en el momento de la exhumación, y como consta en el acta que levantó el notario actuario don Rubén, también sacerdote de esta parroquia, el escapulario de la Virgen del Carmen, recordando aquella promesa que la Virgen le hizo a San Simón Stock, el que muera llevando el vestido de la Virgen el primer sábado después de su muerte, ir al cielo. Esto nos alienta a todos nosotros en la esperanza, en la devoción tierna, entrañable a nuestra Madre, para poder vivir en la tierra como ella vivió y poder gozar de su compañía en el cielo. Vemos también un calcetín y un zapato que son reliquias de don Saturnino, encontradas en la exhumación de su cadáver. Nos recuerdan una vez más, como reliquias que son, que este cuerpo va a resucitar de entre los muertos. Creemos en la resurrección de la carne y este cuerpo un día volverá a la vida, y nosotros veneramos sus restos porque creemos en la resurrección de Jesucristo. También tenemos el manteo con que una persona piadosa envolvió el cuerpo de don Saturnino.
Cuando martirizaron a don Saturnino estuvo 3-4 días abandonado en una zanja carretera de Calera, donde hoy hay una cruz que recuerda el lugar exacto de su martirio. Después lo trasladaron a la zona común de enterramientos, la zona no sagrada, en el cementerio de Calera. Pasados 3-4 años, alguien, una alma piadosa, sacó a don Saturnino, lo envolvió en una cortina roja de raso y lo llevaron al cementerio de Talavera de la Reina. Por iniciativa también de don Félix Moro, fue trasladado a la Colegial, donde se produjo la exhumación de sus restos como manda la Sagrada Congregación. Y estos son los restos que hemos encontrado y que nos recuerdan constantemente que toda la vida del hombre tiene que ser una entrega. Como decía la Beata Madre Teresa de Calcuta, es preciso decir sí cada día. Y don Saturnino lo dijo hasta el último día. Morir por Jesús, qué dulce morir. Esto es lo que la lección que nos enseña don Saturnino. Vamos a encomendarnos a él constantemente para poder decir siempre sí a Jesucristo. Tenemos sus reliquias, tenemos también los recordatorios de su defunción y sobre todo tenemos la alegría de poder tener en el cielo un párroco arcipreste de Talavera, mártir de Jesucristo, intercesor, por tanto, ante Dios Padre por todas las necesidades de los talaveranos.